Hola, yo soy Alejandra Espinosa y hoy quiero que aprendamos acerca de la literatura latinoamericana y por qué es importante de nuestro contexto y por qué para nosotros como estudiantes de literatura es importante conocer y aprender acerca de este tipo de literatura. Ahora bien, cuando hablamos de literatura latinoamericana, debemos conocer que nació como una necesidad de manifestar lo que se estaba viviendo en el momento, porque para la mayoría de países latinoamericanos era un momento crucial y era un momento totalmente diferente en el que la sociedad no se podía, de cierto modo, identificar, por ejemplo, con el romanticismo, porque ellos no estaban viviendo romance. No se podían identificar, por ejemplo, con las caballerías, porque no estaban viviendo algo de caballería. Estaban viviendo algo totalmente diferente, que era como una necesidad de manifestar dentro de la misma literatura y dentro de la misma letra, dentro de las mismas lecturas, eh, para conocer nuestro contexto y para conocer lo que en el momento se estaba viviendo. Ahora bien, por ejemplo, tenemos que dentro del contexto se estaba viviendo la Guerra Fría, se estaban viviendo dictaduras, se estaban viviendo masacres, se estaban viviendo un sinnúmero de situaciones conflictivas sociales en la que los escritores dijeron algo como tenemos que sacar algo nuevo, tenemos que mostrar lo que como países estamos viviendo. Y ahí empezaron como a surgir algún tipo de novelas, algún tipo de escritos que daban a conocer el contexto que pues cada país en su defecto pues estaba pasando. Aquí podemos evidenciar que hay un momento de realidad bis ficción. Ahora bien, sabemos que la literatura es ficción. Sabemos que dentro de la literatura, aunque se conozcan episodios que fueron reales, tiene que tener ficción. Porque pues si no fuera ficción, sencillamente no fuera literatura, fuera otro tipo de escritura. Pero en este caso fue necesario hacer hacer esta dualidad entre realidad y ficción para que se conociera, para que la sociedad, para que los lectores y para que, pues en su momento, ¿no? Se conociera lo que se estaba viviendo. No solo en un país específico, sino en todos los países, en todos los países latinoamericanos, que casualmente vivían contextos diferentes, pero que de cierto modo se unían a una realidad de fuerza, a una realidad de identidad eh, que se salía a lo que conocíamos antes dentro de algunos contextos, ¿no? Esta literatura fue un poco fuerte, fue con un lenguaje diferente, fue con un lenguaje más propio, que fue tan importante que permitió que las personas que leían este tipo de obras, que este tipo de escritores hacían, pues se sintieran identificados con lo que estaban leyendo. Ahora bien, dentro de esta literatura hay una época que se le conoce como el boom latinoamericano, porque los escritores latinos empezaron a posicionarse dentro de un estatus grandísimo de escritura, de literatura, que se dio pues por lo mismo, porque ellos estaban contando su historia a través de una obra, ¿no? Conocemos Rayuela, que en temas lingüísticos fue una obra crucial porque fue diferente a lo que se había vivido en el momento. Recordemos que Rayuela, Julio Cortázar la escribe con el ánimo de que se pueda leer desde cualquier perspectiva. Y tanta era su complejidad que por eso fue que incursionó tanto y por eso es que ha sido tan importante dentro de nuestro mundo literario. Tenemos a Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura,
quien dentro del momento también contó la historia que estaba viviendo Colombia a través de una obra que para los protagonistas estaban viviendo como toda una historia, pero a raíz de toda esa historia también se estaba contando lo que en Colombia estaba pasando con las masacres de las bananeras, ¿no? Y era algo que identificaba al país y era algo que identificaba también a este colombiano y que